16:32. Regresamos. Recordarán que al principio del programa les comentaba el tema de el gobierno del Distrito Federal, cómo han ido abusando de los empresarios de la industria del espectáculo día a día, y también veíamos este problema del After Heaven, un restaurant bar que trabajaba sin permisos ni autorizaciones, obviamente de manera legal, porque los permisos y las autorizaciones debajo de la mesa las da la misma delegación. ¿Cómo es posible que no se vayan a dar cuenta de que un lugar está trabajando de 5 o de 3 de la mañana a 10, 11 de la mañana y no les vayan a caer? Todo el mundo lo sabe, menos la autoridad. Hay lugares donde trabajan las 24 horas del día, dando espectáculo, diversión, y encuentra y se mete usted todo lo que quiera. Y la autoridad parece que tuviera una venda, ¿no? Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y vemos que el gobierno del Distrito Federal está así. Para tener información un poco más real, acudimos a el licenciado Ismael Rivera. Él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Señor licenciado, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, un saludo para todos, un saludo del auditorio. Muchísimas gracias, igual para ti. ¿Y qué problemas son los que se están presentando? Porque pareciera, por un lado, que la delincuencia no solo está organizada, sino mafiada con la autoridad, y permite, obviamente, esta autoridad perniciosa, que se den situaciones como el After Heaven, ¿no? Que levantan a unos jovencitos, 12 jovencitos, y nadie supo nada. Yo decía cuando se dieron este tipo de situaciones que parecía que era una abducción, ¿no? Que hubieran llegado los extraterrestres y se los llevaran. De tal tamaño están las cosas. ¿Cómo lo están soportando ustedes y qué es lo que está sucediendo en la industria? Bueno, en primera instancia, muy bien dicho, porque se han dicho en muchos medios de comunicación, y así también lo ha hecho ver el gobierno, de este famoso bar o antro Heaven, cuando en su fachada dice claramente Restaurant Bar Bicentenario. Entonces eso genera de entrada una confusión, porque no era un bar, no era un centro nocturno, no era una discoteca, era un restaurante bar que tenía actividades ilegales nocturnas, que violaba evidentemente su uso de suelo, y se convirtió en un lugar clandestino, en un after hour que operaba pues hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde del día siguiente. Al final de cuentas, después de estos hechos que todos conocemos, bueno, pues en un principio se acordó directamente con el gobierno central que no iba a haber operativos, que no iba a haber cacería de brujas, que se iban a seguir las operaciones naturales, independientemente de las investigaciones que está realizando la propia Procuraduría, pero pues no ha sido el caso así. Hoy hemos tenido una desbandada de todas las autoridades, una forma incriminatoria, en donde por cualquier motivo están tratando de suspender y clausurar los establecimientos. Te cito varios ejemplos. Uno de ellos, llega el Instituto de Dirección Administrativa junto con la Procuraduría y junto con la delegación y junto con la Secretaría de Medio Ambiente, encuentran en un establecimiento una lata de refresco en la basura orgánica, y motivo suficiente para suspender el establecimiento, y no ha podido hasta ahorita abrir las puertas. O sea, la semana pasada, licenciado Ismael Rivera, quiere decir que hay un acoso permanente, pero claro, sobre aquellos que tienen sus papeles en regla, o sea, le están buscando un motivo, pues obviamente no es que estén fuera de la legalidad, sino que están con todos los documentos, cumplen con toda la norma y le andan buscando un pretexto para clausurarlos. Inclusive estos lugares que han sido verificados en 500,000 pesos en donativo, hoy mismo te abro el establecimiento. Pero si no es así, entonces nos vamos a tardar 3 meses. Eso se llama cohecho. Los operativos que están haciendo las autoridades hoy en día están llegando con granaderos, arriba de 300 granaderos de forma violenta a los establecimientos, para hacer una verificación administrativa, ya sea de protección civil, para revisar documentos de licencia de funcionamiento. Esos tenemos muchísimos casos registrados últimamente. Recientemente se hizo un operativo el viernes, la semana pasada, para verificar 2 lugares en Insurgentes, que son 2 bares que es de jóvenes que llevan mucho tiempo funcionando, que están perfectamente bien sus documentos, pero
Pero llega lo más curioso del tema, es que llegan, clausuran un establecimiento porque no encontraron alimentos en la mesa. En una de las mesas, cuando se le enseñó la cuenta a esas personas que ya habían consumido alimentos, y fue un motivo suficiente para sancionarlos, y el otro fue cerrado de la misma manera, con todo el uso de la fuerza, llegó la Procuraduría, llegó la policía, llegaron todas las autoridades, le quitaron los teléfonos celulares a los valet parking, le quitaron la venta a los de 8,000 y tantos pesos que tenían los valet parking, y se la robaron. Independientemente de ello, lo que más nos llamó la atención es que están acusados estos dos gerentes de los lugares por trata de personas, Eduardo. Esto es algo insólito, increíble, en un bar de jóvenes en donde eran gente de la zona de la Colonia del Valle, que sean acusados o cuando menos citados por parte de la Procuraduría por trata de personas. Bueno, pues eso nos llama mucho la atención. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Perdóname, pero aquí el problema entonces es que la autoridad está yéndose sobre aquellos que no le entran y aquellos que normalmente están trabajando, que todo el mundo los conoce, que trabajan de manera ilegal, fuera de horario y que obviamente le están entrando, a esos no lo están tocando, ¿verdad? Sí, claro, y siguen impunes todo el tema de las fiestas clandestinas, que es el veneno donde envician a los menores de edad en lugares que no cumplen con ninguna norma, que al final de cuentas es como el mercado informal de los centros nocturnos, y le siguen pegando a lugares de la Condesa, a lugares de la Roma, a lugares de Corredor Insurgentes, a Coxpa. Ayer también se manifestaron contra la propia delegada y ya denunciaron directamente los bares que están siendo extorsionados, cobrándoles derecho de piso a las propias delegaciones. Y bueno, pues es de lo que ya estamos saturados. Nosotros como ANIDICE, como Industria Nocturna, como Asociación Nacional de Discotecas, hemos pedido en un número de veces, en múltiples ocasiones, y lo tenemos documentado, inclusive los documentos sellados por parte del gobierno central de la Ciudad de México, en donde pedimos el reglamento y le pedimos al gobierno que nos dé los instrumentos necesarios para podernos regular. Si no nos otorgan un reglamento, si no está instalado el Comité de Evaluación y Riesgos, si no tenemos una ventanilla de recepción del comité, si no tenemos los elementos suficientes, ¿cómo nos vamos a poder regular? La Ley de Servicios Mercantiles del 2000, que entró en vigor el 20 de enero de 2011, faculta a los establecimientos a escalar el horario hasta las 5 de la mañana, siempre y cuando se haga por medio del Comité de Evaluación y Riesgos, que es un comité que lo integran la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de Previsión Administrativa, la delegación correspondiente, para poder autorizar nuevos permisos de impacto zonal que refieran a discotecas, bares, centros nocturnos, y también el escalar el horario. Pero al no estar este comité y esta ventanilla de recepción, bueno, pues ¿cómo podemos nosotros regularnos? Y sin embargo, estamos recibiendo, que nunca lo habíamos visto en la historia de la ciudad, es una represión tremenda. Hay un programa que se llama Malacopa, que muchos han escuchado hablar de él, que llegan 5 autoridades al mismo tiempo, que es COFEPRIS, que es Autoridad Federal, Profeco, Instituto de Previsión Administrativa, la propia delegación, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Finanzas, a hacer un operativo al mismo tiempo. Están llegando con granaderos, están llegando de forma violenta, los tenemos videograbados, cómo insultan, cómo amedrentan, cómo someten al personal, cómo someten a los gerentes, y al mismo tiempo todos quieren hacer la verificación en el mismo momento, cuando nada más hay un encargado, que es el encargado de recibir a la gente que va a verificar para entregar los documentos. Esto pone en un estado de indefensión al establecimiento, porque evidentemente se meten 40, 50 personas con fuerza pública, someten a la gente, no dejan usar los teléfonos celulares, como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos una redada para agarrar un gran narcotraficante. Así nos están tratando cuando somos industria nocturna, que generamos 320,000 empleos. Somos una industria que tenemos flujos económicos de 1,200 millones de pesos a la semana. Somos parte de la actividad económica de la ciudad, y al final de cuentas nosotros pedimos que nos reglamenten, y eso es lo que estamos recibiendo por represión. Pero también aparte llega Secretaría de Finanzas y Procuraduría, y todas las botellas de importación, por no tener en la factura, y estoy hablando de compras de productos, las grandes cadenas distribuidoras de vinos y licores, que todo el mundo los conoce, y no, por no tener el número del lote, decomisan las botellas. Llevan 130,000 botellas decomisadas, cuando el Código Fiscal de la Federación no obliga al distribuidor que le vende directamente a nosotros como centros de consumo a poner en la factura el número del lote. Esto ya se lo hicimos saber a las autoridades, y aún así llegan de forma prepotente al mismo tiempo en estas verificaciones de Malacopa, y se llevan las botellas. Entonces ya estamos saturados, por un lado, de la corrupción de las delegaciones. Insisto, hoy en día no son todas las delegaciones, pero la mayoría de las delegaciones están regenteando los establecimientos para que paguen un derecho de piso, para que no sean clausurados por horario, cuando no podemos escalar el horario de forma legal.
Entonces, al final de cuentas estamos saturados, Eduardo. Tenemos una marcha programada para la semana entrante, que es una mega marcha que salimos alrededor de 45,000, 50,000 personas, que vamos a entregar al gobierno de la Ciudad de México una propuesta y decirles o enseñarles cómo podemos solucionar la vida nocturna. Nosotros le propusimos directamente al gobierno la creación de un consejo que se llama CORIS, Consejo Regulador de Impacto Zonal. Si bien es cierto, todas las autoridades y cada secretaría de despacho del gobierno de la ciudad están tan ocupados que no pueden poner la atención debida para la regulación de la vida nocturna. Es increíble que en los últimos 40 años en la Ciudad de México no se haya podido regular la vida nocturna, y siempre, en cualquier acto que sucede, en hechos vandálicos, como el caso del Heaven, que no fue un antro, se van sobre nosotros. Quiero darte la estadística, Eduardo. Sí. Nosotros recibimos alrededor de 1,300,000 personas que salen cada semana a divertirse en la Ciudad de México. Esto suma alrededor de 60 millones de personas al año que salen a divertirse. Si nos vamos a los últimos 10 años, de estos 62 millones de personas que se convertirían en 600 millones de personas, hemos tenido un solo accidente, que es el caso de Lobombo, que tuvo 22 muertos. En los últimos 10 años, con 600 clientes visitantes. Ismael. El caso de Youth Divine no lo podemos contabilizar porque fue un error de la propia policía que taponeó la entrada. Entonces, pero la estadística habla por sí sola. Claro, pero aquí obviamente vemos que hay abuso tras abuso. Son las 16:45, me tengo que ir a un corte. ¿Me aguantarías para que regresemos y nos comentes qué es lo que van a hacer? Sí, con mucho gusto. Estamos platicando con Ismael Rivera, él es presidente del Consejo Directivo de ANADICE, Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. ¿Lo oye usted? Ahí está clarísimo. Aquellos que están regulados, pues como el comercio de día también, ¿no? Se le van encima a la yugular y sacarle dinero y dinero y dinero. Y aquellos que están en la informalidad, como vemos aquellos que venden de mercancía pirata, les permiten que se roban la luz y que hagan lo que sea porque le están entrando. Pues lo mismo sucede en estos negocios del espectáculo. Vamos a un corte y regresamos. 4:48 p.m, continuamos platicando con Ismael Rivera, presidente del Consejo Directivo de ANADICE. Ismael, tenemos aquí una llamadita del público, es de la señora Guzmán de la Cuauhtémoc. Dice que de qué manera pueden apoyarlos y dónde se reunirán para esta marcha. Nosotros el día de la marcha es el próximo martes a las 12 del día. La concentración es en el Ángel de la Independencia. No vamos a bloquear calles, no vamos a hacer pintas, vamos en totalmente ordenados, uniformados, llevamos ambulancias, vamos con toda la intención de poder dar a conocer tanto al público como al jefe de gobierno de la Ciudad de México cuáles son nuestros problemas. Y bueno, pues nos da mucho gusto que se sumen. Nosotros hemos pedido muchísimo la regulación, no estamos a favor de la corrupción, estamos saturados de la corrupción, somos una industria que hemos sido satanizada por muchos sectores, por un lado. La industria nocturna, un bar, una discoteca existe en el poblado más pequeño que haya en cualquier rincón del mundo, siempre va a haber un bar, una discoteca, somos necesarios. Estamos en contra, y nos preocupa que es una de las demandas que le vamos a hacer al jefe de gobierno, que se piense siquiera en legalizar las drogas, o en el caso de la marihuana, porque una vez legalizando una droga es el paso para las siguientes, y estamos viendo que bueno, pues no es el momento, ni México tiene las condiciones para poderlo hacer. Es por ello que nosotros vamos a entregar el próximo martes en la explanada del Zócalo toda una serie de propuestas de solución para poder ordenar la vida nocturna, que bueno, pues a la pregunta expresa que si se puede regular, se puede regular perfectamente bien. Tendríamos que empezar en primera instancia por hacer un censo porque ninguna autoridad del Distrito Federal sabe cuántos centros nocturnos existen en la ciudad, ni de qué tipo de centros nocturnos, pero de manera oficial, porque extraoficial, por supuesto que van y cobran el entre, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto, y de manera oficial no lo tienen. Entonces, quiere decir que si pueden saber de manera extraoficial y van a ir a regentear a los lugares y cobrarles sus cuotas, que se llaman las colegiaturas, que es la inscripción de entrada, o sea, hay que darle una entrada y luego la colegiatura mensual, es el equivalente, hablando de la delincuencia organizada, el derecho de piso. Y, bueno, Ismael, pues entre menos regulados nos tenga la autoridad, pues más fácil, somos sujetos a la extorsión. Ismael, oía yo
yo el comentario de algunas personas que se dedican a esta industria, que para darles el permiso les cobran 1.500.000 pesos. Es correcto, yo lo he manifestado. Oye, y hay 3.600 lugares de ese tipo en el Distrito Federal. Aproximadamente, ese censo lo hicimos nosotros. O sea, hay alguien que se está metiendo a la bolsa 4.500 millones de pesos en promedio limpios de polvo y paja. Así es. Y aparte, bueno, pues hoy vemos cómo la autoridad, de forma descarada, como el caso del medio ambiente, nos habla de un fideicomiso con una multa de 500,000 pesos, extorsionándonos y por decirles, lo abrimos ahorita si me das los 500,000 pesos en donativo, y si no, nos aventamos el procedimiento a 3 meses. Quiero decirte que cada clausura de cada establecimiento, en el momento que ponen un sello a un establecimiento, en ese momento se quedan inmediatamente un promedio de 70 familias sin tener que comer al día siguiente. Cuando parece ser que la clausura es el equivalente a un trofeo para las autoridades. Salen las autoridades delegacionales o cualquier otra autoridad diciendo clausuramos 50 lugares, como si fuera un trofeo, cuando lo que debería de ser es regulamos 50 establecimientos, les dimos la facilidad, salvamos los empleos, salvamos el desarrollo económico, salvamos la capacidad económica, porque toda esta gente, los meseros, toda la gente que trabaja en la vida nocturna, es gente que prácticamente vive al día. Entonces, tener un lugar cerrado, un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pues es prácticamente la muerte de los establecimientos. Y además es la manera de obligar, ya sea a los empresarios o a quienes se dedican al negocio de este tipo. 3 meses no lo vas a aguantar, entonces, claro que ¿qué prefieres hacer? ¿Aguantarte sin trabajar y cerrar, o entrarle con una lana y te permito seguir trabajando? Pero no regulan. Y como bien dices, no establecen los mecanismos para que los negocios se regularicen y sean prósperos, ¿no? Eduardo, hoy la ley de servicios mercantiles que hicimos nosotros junto con la Asamblea Legislativa tiene la obligación del centro nocturno de tener un alcoholímetro en la entrada, personal capacitado, una empresa de seguridad contratada y registrada ante seguridad pública, un paramédico técnico de urgencias médicas, capacitar en materia de seguridad de primeros auxilios a todos los elementos de seguridad, registrar al gerente responsable. O sea, hay mucho materia y todo es letra muerta. ¿Por qué? Porque no tenemos el reglamento, porque la autoridad no ha querido emitir el propio reglamento, no ha querido emitir el Consejo de Evaluación. ¿Cómo nos vamos a regularizar? Es más fácil tenernos en la clandestinidad, tenernos en la irregularidad y tenernos regenteados cada mes. Y bueno, pues cada que pasa un evento, recordamos cuando pasó el caso del Bar, cómo se vino una desbandada de clausura sobre todos los establecimientos, cuando fue una persona que está detenida, que se llama el JJ, que le dio el balazo a Cabañas en la cabeza. Entonces, al final de cuentas, esto originó la creación de una nueva ley. Hoy estamos viendo el caso del Heaven, que todo el mundo dice que es un bar, y no era un bar. En la fachada dice claramente restaurante bar bicentenario, no era un antro. Claro. Entonces, y hoy estamos viendo que el procurador, que eso nos preocupa, que van a seguir asegurando lugares, y bueno, pues yo respeto mucho el trabajo que está haciendo el procurador. Yo en lo personal lo conozco muy bien, yo sé que es una persona íntegra, y estoy convencido que está haciendo las cosas bien, pero pongo mucho en duda que hayan llevado a estos 10 jóvenes de bar en bar en el secuestro, que los llevaron a un bar y luego los sacaron a los 10 secuestrados, los sacaron secuestrados y luego los llevaron a otro bar, luego los sacaron secuestrados y los llevaron a otro bar, y eso, bueno, pues nosotros nos pone muchísimo en duda, y yo creo que mucha gente también. Es algo que no está claro, y nos preocupan estos operativos, nos preocupa esta represión, nos preocupa que hagan verificaciones administrativas con granaderos, que se roben los celulares, que se roben la venta de los valet parking, que sometan al personal. No somos delincuentes, somos trabajadores, somos empresarios que generamos impuestos, generamos empleos. Y si bien es cierto también, Eduardo, la industria nocturna y los que tienen un bar y una discoteca tienen la responsabilidad de atender perfectamente bien a la gente, de darle las garantías de protección y seguridad en su interior, de darles bebidas de origen. También recientemente sacó la Profeco un comunicado que tanto el presidente Canilac Nacional como su servidor diferimos muchísimo, que dice una de cada 2 bebidas es adulterada. Eso, bueno, pues es imposible que sea así, y es información que se está dando a la ciudadanía y que se está engañando a la gente con esta información. Mira, nos restan un minutito, escasos 30 segundos, nada más te preguntaría por último, ¿ustedes se han acercado a los diputados, a los representantes de la sociedad, como para que realmente ya se genere este reglamento y queden en orden?
Es que ya no depende de los diputados, depende de la Consejería Jurídica, la emisión del reglamento. Entonces, no, pues ahí Ismael, perdóname que te diga, pero ahí va a ser pues nada más a billetazo puro, ¿no? En esa administración así se está manejando. Bueno, inclusive nosotros ya dimos la propuesta del reglamento al gobierno, entonces, y aún así la seguimos sin tener. Y bueno, yo quiero tomarle la palabra al jefe de gobierno en su eslogan que dice decidamos juntos, pues decidamos juntos y regulemos la industria. Y nosotros no estamos en la mejor disposición para regular la industria y nosotros sabemos perfectamente bien cómo hacerlo, ¿no? Pues ahí está, te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada, Ismael Rivera, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, y me resta invitarte para que nos acompañes a esta mesa de trabajo y podamos platicar todavía más a fondo sobre el tema, para que nos des pelos y señas, ¿no? Será un placer, Eduardo, y un saludo a todo el auditorio, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen ustedes, mientras se mantenga esa discrecionalidad, no haya un reglamento, una ley que obligue al ciudadano a cumplir adecuadamente, pues hay quienes están llevando 4,500 milloncitos de pesos al año a la bolsa, ¿no? De manera limpia y llana. ¿Quién se los está llevando en el gobierno del Distrito Federal?